¿Estás seguro de estar solo? Este no es un audio, es una invocación. Y para iniciar, le damos la bienvenida y saludos a Poza Rica, Veracruz. Aquí ya se encuentra con nosotros Abdiel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es mío, amiguita. Yo siempre escuchamos tu programa a las 10 de la noche. Perfecto, nos da muchísimo gusto que hoy nos quieras compartir algo que tú viviste. Ah, claro. Bueno, ahora sí, testigo y yo como oyente y aparte mi mamá como testiga. Ahí le va mi historia. Claro. Resulta que me contó mi mamá que en el 2003 teníamos una vecina que era facha de bruja, era curandera, hacía pactos con animales negros, era espiritista, hacía con sangre negra de gallina negra, de gallo negro, a ciertas horas de la noche se transformaba en animal, o en pocas palabras se escuchaba con el aullido de muchos animales como coyotes, perros, gatos, o luego se escuchaba como los perros empezaban a carcajearse de una cosa horrible en la colonia. Ya al momento de que ya se puede decir que pasaron unos años y ella cayó enferma gravemente, estaba agonizando, estaba a punto de fallecer, cuando en la colonia se puede decir que a lo lejos vieron como una mujer de negro, de botas negras, vestido como si fuera una novia, pero con un vestido negro y un paraguas negro prendido, digamos, con el paraguas abierto, bajando a las 2 de la mañana del cerro, acá abajo de su colonia de la Fernando Gutiérrez Barrios. No, qué extraño. Sí, no, ¿cuál era la sorpresa? De que había aquí en la colonia se acostumbra a que cuando llega una persona que ya está agonizando, la persona o a la familia invita a acompañar o algo, no es para como en otros lugares que ya acompañan cuando fallece el difunto. Digamos que aquí no, acá se acompaña a la persona ya en el hecho de muerte. Un vecino que le llamaban el Cantarrecio dice que él venía bajando cuando nada más de repente escuchó que le dio un golpe en la nuca. Como él venía tomando aguardiente, no le dio tanto el impacto, pero dice que de a lo lejos venía una mujer muy hermosa caminando como si fuera una princesa, ¿cómo puedo decir? Una personalidad exclusiva. Venía caminando con botas negras, pero lo más curioso, con un traje negro, y lo más es que tenía tapada la cara. ¿Cuál era la sorpresa? Es que en esa misma noche se escuchó un lamento horrible de una mujer acá en el arroyo, que la verdad los acompañantes temblaban de miedo. De pronto empezaron, aquí tenemos varios grupos de religiones, está el católico, el testigo y está el evangélico. Los hermanos del templo empezaron a hacer oración y nada más como de sorpresa, que se apaga la luz. Así es. ¿Y cuál era la sorpresa? De que al momento de apagarse la luz, las rezanderas como que empezaron a vomitar, otras empezaron a llorar, otras empezaron a berrear, a cantar como que en otros idiomas, otras empezaron a volverse locas en ese momento, empezaron a tirar todo. ¿Y cuál era y cuál? Nos llevamos la mayor sorpresa, que ahí estaba mi mamá presente. Al otro día, eso pasó cuando falleció la difunta, la señora, la espiritista que era bruja, que practicaba la magia negra. Eso es lo que pasó una noche antes de velarla ya en su casa, porque era una persona humilde. Lo peor era humilde, no tenía dónde dormía en el piso, en sábanas, en un catre. Ahí la estaban velando. Ya llegó la noche, ya les tocó al presidente de la colonia la campana, todos se reunieron, muchos llevaron galletas, comida, etcétera, todo lo que se acostumbra en un funeral. Sí. ¿Cuál era la sorpresa mía? Que mi mamá me cuenta que era un grupito como de 20 personas acompañando,
Así, ¿cuál era? Ahora sí, el susto más fuerte es de que eran las 3 de la mañana y otra vez se recuenta como que un aire fuerte apagó las velas y apagó la luz que habían traído una pila de carro. Habían traído una pila de carro y eso era como automáticamente como si hubiera apagado la pila. Y lo más curioso es de que estaba rezando alguien del templo y cómo es que al momento de alzar la vela vieron en la puerta del callejón a donde está la bajada, donde estaba la finada o sea, ya la muerta, estaba un burro negro con todo de negro, con las orejas paradas como cuernos. ¿Y cuál fue el motivo del susto? Que ese burro al momento de y porque un hermano, bueno, de ellos dijo, ellos producen mucho en el nombre de Cristo, no te reprendo porque esta cosa no es obra del bien, sino que es obra del demonio, de Satanás, ellos dicen del enemigo, y en el nombre de Dios Todopoderoso empezaron a echar el rito, ellos saben. ¿Y cuál? Mira, mi mamá de susto que el burro empezó a carcajearse, a dar vueltas y iba rebuznando. Y lo más espantoso es que iba arrastrando cadenas el burro y echando al herido, echando berreados de sonidos de burro, de caballo, de vacas, de todos los animales. Iba arrastrando el camino, en el camino, porque antes de que se pavimentara la calle era de grabado, era de piedra. Claramente bien que se escuchó cómo el animal iba arrastrando cadenas y iba rebuznando. Acá como está una barranca ya para bajar al arroyo, me cuenta mi mamá que se perdió el burro, pero antes de perder como que hizo un último rebuznido, pero horrible. Se vino un aire frío, el aire caló, el frío caló la piel de los que estaban ahí acompañando. Eso pasó un día 10, bueno, un 9 falleció la señora un 9 de mayo, o sea, ya vísperas del Día de las Madres. Al día siguiente la estaban velando, o sea, ya el 10 de mayo en la madrugada, a partir de las 12, me cuenta mi mamá que cada año, a esa misma hora, ella la estaban velando a las 2:30 de la mañana o 3, todos espantados porque vieron como el burro se perdió en la barranca, en el arroyo que pasaba. Pero antes de rebuznar, las hijas de la finada vieron cómo automáticamente alguien vino a tumbar la casa del ataúd, y cuando llegó la luz, la casa estaba boca abajo y la difunta no estaba. ¿Cuál era la incógnita? Al día siguiente llegó el padre, porque todos asustados recurrieron que mejor pidieron que hubiera que viniera el padre para que viniera a hacer una oración con ella o algo, antes de que el burro se perdiera en la oscuridad y en el barranco, que echó un rebuznido horrible. Y los que se quedaron en la casa acompañando a la duelista vieron en la oscuridad cómo cayó el ataúd de la finada al piso. Al momento ya, y como de arte de magia, se prendió de nueva cuenta las veladoras y las velas que estaban ahí acompañando al ataúd. Vaya. Oye, ¿y todas las personas que estaban ahí se espantaron, salieron de este lugar? ¿Qué hicieron? No, pues la verdad que como estaba lloviendo, me cuenta mi mamá que estaba lloviendo, como pudieron salir con botas, con bolsas, con palos, pudieron salir, porque eso fue en el mes de mayo y atrás hoy un tiempo en que hay aguaceros a montón en mayo, y pues como pudieron salir, se escaparon porque dijeron mejor mañana en el día, y ya al día siguiente llegó el padre a hacer una oración por ella, empezó a bendecir la casa, las 4 esquinas. ¿Y cuál fue la mayor experiencia de espanto? Que encontraron a la difunta colgando en un alambrado atando el potrero. ¿Cómo crees? ¿A la difunta? A la difunta la encontraron en el potrero
colgada, como que si alguien viniera a aventarla como un muñeco, con esos de trapo. Sí. Como si alguien hubiera venido a aventarla y quédate, como los que vienen a tirar acá luego en el potrero o algo, porque era espiritista. Pero antes de eso, el burro rebuznó, y cuando rebuznó el burro, se puede decir que era el diablo que vino a traer a la difunta, y aquí vino a pagar, o sea que el diablo hizo que la muerte pagara todo lo mal que hizo, porque le pertenecía su alma al diablo definitivamente. Y ya la bajaron, ya después que de miedo mejor no quedaron, que hicieron el último rezo, se la llevaron al panteón, pasaron por la iglesia, pues acá por donde está la cola 4 meses, venían cargando unos vecinos, a los otros de pasar por donde está la Petromex, está en la iglesia, sintieron como que le dejaron caer toneladas de ataúd pesadísimo. Los vecinos dijeron, queremos relevo, por favor, queremos relevo. Lo que ya no podemos, ¿cuál? Luego ya mi mamá preguntó a un vecino que está descanso, ya falleció de COVID, lamentablemente. Él también fue testigo de esa historia. Sí. Me dijo, oye, ¿y por qué? Que nos siguieron cargando el ataúd aquí, acá, así me dijo, así machín, yo soy hombre, pero la verdad, en ese momento sentí que un miedo me entró, sentía los pies como a gelatina, ahogado. Sí. Así, pues ahí se pudieron encontrar ya los de la carroza para llevar a la difunta. ¿Y cuál fue también otra cosa? De que nosotros llegar al panteón, no, la carroza no podía entrar al panteón, se atascaba la carroza, y eso que el cementerio ya está pavimentado, se atascaba como que alguien jalaba la carroza para que no entrara la difunta. Y así es que como cada 10 de mayo me cuenta mi mamá, y yo también lo puedo yo afirmar, de que se aparece se oye ese burro que pasa rebuznando en la noche del 10 de mayo, o sea que ya en la madrugada del 10 de mayo, ya cuando han empezado las medidas a la madre con el trío o algo, a muchos vecinos los han visto, otros vecinos han visto a esa mujer, pero toda de negro. ¿Y cuál es lo más curioso? Es que atrás traía muchos perros, pero en vez de que los perros vengan caminando, los perros vienen platicando como personas y se vienen carcajeando. Así, una cosa espantosa, así yo lo escuché, y no, la verdad que y pasan aquí enfrente de mi casa y se pierden, porque acá hay una ¿cómo se llama? Hay una capilla, acá se llama capilla de las capillas de Nuestra Señora del Carmen. Acá se pierde ese burro. Y seguro que cuando esa cosa pasa, es que al día siguiente hay muerto, o hay balacera, o hay, digamos, secuestro, o hay asaltos aquí a mano armada, o una cosa espantosa. Pero cada vez cuando pasa ese burro del 10 de mayo, es seguro que hay finado o finada en la colonia. Ahí estuvo la historia. ¿Cómo la ve usted, amigo? No, pues me fuerte, imagino sí. que es algo súper conocido allá en Poza Rica, porque está tremendo, pero definitivo que esta mujer hizo un pacto con el maligno. Así es, tenía que ver con el espiritismo, con Satanás. En otras palabras, ya le pertenecía al diablo. Ya al día siguiente amanecen con moretones, con golpeaduras, con cortaduras, con sangre regada en todo el cuerpo, que es una cosa espantosa. Sí. Y para atreverse a pasar a ver ese burro que pasa el 10 de mayo, en otras palabras, una cosa espantosa aquí en la colonia. Ok. Seguro que sí. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando en Poza Rica. Ajá. ¿Han escuchado de Hablar esta experiencia del burro del 10 de mayo? Así es. Pues claro, cuando gusten pueden venir a hacer una investigación acá, y pues varios vecinos les van a decir lo mismo, de que a esa hora de la noche, pero eso cuando el burro va a pasar, los gatos empiezan a hacerle una cosa espantosa, los perros empiezan a carcajearse, a aullar horrible, y se empieza a venir un aire fuerte, y ya cuando va pasando el burro ese se oye cadenas. Ok. Muy bien, Abdiel, pues muchísimas gracias por platicarnos esta historia que me gustó mucho por lo original y que se sabe poco acá. Yo no lo sabía, no había escuchado nunca, y ya son varios años los que llevamos con esto. Jamás había escuchado la historia del burro del 10 de mayo,
en Poza Rica, pero seguramente bien, a muy partir bien. de este momento vamos a poner- recibir claro. a mayores personas que nos digan, oye, también lo conozco, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más. No, pues quería preguntarle, disculpe, y esa historia, ¿por qué estación está pasando al aire? Muchas gracias por aceptarme la llamada y tomarme en cuenta, Buenas noches y que Al contrario, amigo, pues ahí está. Muchísimas gracias por tu historia y que estuvo bastante buena. Y yo primero, Gina, pensaba que se trataba, pues tal vez, de uno de estos personajes que hemos platicado muchísimo, que se convierten en un brujo o una bruja, que se convierten en animal. Hay ocasiones que se han referido a un nahual, precisamente tomando la forma de un burro. Pero las características de este, en particular el que nos platicó Abdiel, sí tiene unos matices un tanto más demoníacos. Claro que sí. Y tú quieres contar una experiencia, una situación sobrenatural, pues este es el lugar indicado para libremente contar todos los detalles, porque nosotros creemos que son posibles estas vivencias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Hola. Les voy a contar un relato que mi mamá a mí me comentó. Enfrente de su casa tenía ya una vecina, pero la señora ya estaba muy enferma. Resulta que en una madrugada mi mamá escucha que enfrente de la casa se para una carreta, pero se escuchaba una carreta como muy antigua, y cuando se detiene la carreta, hasta el caballo relinchó. Entonces mi mamá, llena de curiosidad, pues se quiso asomar, pero le dio mucho temor, le dio miedo y no se asomó. Pasaron los días y ella se enteró que la vecina había fallecido. Entonces yo me imagino que vino la moto por ella, o a qué se refiere ese rechinido, que era la carreta de la muerte, o no sé a qué me explico. Pero yo vivo enfrente también de la casa de la señora, y al ver su casa siempre me da como mucho miedo ver a la casa, porque se ven como sombras, se ve muy sombría esa casa. Bueno, eso es todo, muchas gracias, ese es mi relato. Muchísimas gracias por participar. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Me llamo Erasmo Montelegre Guzmán. Erasmo. ¿Te encuentras en dónde? ¿En Veracruz? Estoy en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Ah, ok, perfecto. Y entonces nos quieres contar una experiencia. ¿De qué se trata? Mira, lo que pasa es que el tema de hoy, bueno, lo estoy escuchando últimamente, ¿no? A ver. Fui militar, fui soldado. Sí. Y estuve en la tierra durante un año escaso, un año exactamente, para no errar. Yo en aquel tiempo tenía como 20 años. Estaba en la sierra. Ya ves que la sierra, pues es un lugar inhóspito. Allá nos mandan a destruir la droga, a combatir con los traficantes y todo eso. Sí. Eso sucedió hace años. Ajá. Sí. Entonces, esa serie de meteoritos, de estrellas fugaces, como le podamos llamar, ahorita ustedes usaron unas palabras técnicas que me parecieron interesantes. Entonces, eso lo vimos allá en la sierra. Inexplicablemente, ahí donde estábamos, en la base donde estábamos nosotros pernoctados, nosotros no sabíamos, porque pues al llegar ahí somos como extranjeros, como visitantes, se cierra, es gente que no conoce la civilización, por lo regular. Entonces uno, como va civilizado y todas esas cosas, pues uno no piensa en nada de maldad que hay, pero la maldad existe en todos lados, se podría decir. Sí. Entonces, para nosotros fue algo, pues, ahora sí que estás inexperto, no sabes nada, no sabes ni qué decir, si es cosa buena o cosa mala, benéfica o X. Estás en un estado de limpo porque no sabes ni qué, no sabes nada. Entonces pasaron una serie de acontecimientos paranormales. Claro. Escuchamos un perro, los que lo miraban, un perro, ¿verdad? Era un perro con ojos rojos, ladrado feo. Y mis compañeros le dispararon y pues cuando fueron a ver, pues el perro ya no estaba, no había desaparecido ni nada, simplemente fueron y ya no estaba el perro, no vieron si desapareció o no, pero
las balas ahí estaban, en el perro, porque a mis compañeros les dio miedo esa cosa y pues dispararon. Entonces, pero para eso, en la base nosotros estábamos escuchando todo eso, todos lo estábamos escuchando. Y en las noches se manifestaban presencias ahí en la base. Se da cuenta que no dormíamos, por eso fueron como una semana de todo eso, a raíz de las lluvias cósmicas, esos que pasan. Precisamente no es nada bueno. Pues bueno que tocaron el tema y que bueno que recordé. Por eso quiero hacer este comentario con ustedes, porque pues ahora sí ya les agarré confianza. Gracias, muchísimas gracias, porque el hecho de que tú lo estés platicando... Sí, sobre todo por el profesionalismo tuyo y el profesionalismo del muchacho que te acompaña. El chiquillo. Me da muchos énfasis que le dan a la gente a estimularla a que en realidad no tenga miedo, porque todos esos casos se están refiriendo al muchachita que habló de la hija. Pasa el tiempo de que yo bajo de allá de la sierra y abajo de la ciudad a Monterrey, porque en ese tiempo estábamos en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y todas esas personas que antes estudiaban la hija habían muerto misteriosamente. No hay explicación para eso, y volvemos a lo mismo. Después ya pasa esto, pasa esto. Bueno, ¿a quién recurro? ¿Quién no puede dar la información exacta y fidedigna? No nada más es que dijeron allá, es que dijeron otro. No te vayas con el primero que te cuente. Empiezo a investigar libros, hasta que me topé con un libro, el más antiguo de todos los libros. Sí. Y ese libro ya me explicó, pero a pesar de tanto tiempo de estar estudiando la causa por las cuales se originan esas fuerzas. Esas fuerzas no quieren para uno la cosa buena, no, nada. Es el enemigo que se empieza a manifestar y de una u otra manera te quiere pervertir, para que tú a través del tiempo te vayas disuadiendo. Es como un cebo, como una carnada. Nosotros somos la carnada. Y el cebo se manifiesta de esa forma. ¿Cómo? Misteriosamente. A la gente que le gusta, como la muchacha esa que dijo, no, pues yo era la más aventada, yo hacía esto, y ahorita arrepentido dice, no, pues ya le digo que no hagan eso, pero por lo pronto ya lo hizo. Inconsciente o consciente, no sabemos, solo Dios lo sabe. Vuelvo otra vez al libro más antiguo del mundo, que ustedes ya lo deben de conocer, porque les digo que les agarré confianza desde que esa noche los escuché que me hablaron partes de la palabra, de la Biblia. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, amigo. Entonces, estando estudiando más profundamente, fue lo único que le pregunté. Padre Celestial, tú eres el único. Aquí dice un nombre. En la Biblia viene el nombre de Dios, cosa que no le enseñan a las religiones. Y en la palabra de Dios lo explica muy claramente. El propósito de Dios y el enemigo del propósito de Dios. El enemigo del propósito de Dios, su tarea es pervertirnos. Está poniéndonos, ya sea consciente o inconsciente, en contra del Creador. Porque es el que cree todo. De hecho, es el creador de él mismo, del enemigo de él. Entonces, al juego yo me fui dando cuenta de todo lo que están explicando las personas esas. Ahora con mis relatos, que más adelante yo les platicaré, se irán manifestando todas esas cosas. ¿Con qué propósito? Para ayudar a los demás compañeros que se encuentran en situaciones que no encuentran ese tipo de explicación. Claro. Necesitaríamos hacer un caso exhaustivo. Al menos algunos amigos que estuvieron conmigo en el ejército, ustedes me decían, oye, tú estás loco, ahora estás en un libro, ahora ya no quieres hacer esto, ya no quieres lo otro. Claro que no, porque mi Padre Celestial me estaba dando la explicación de todo lo que yo le había pedido allá en la sierra. Claro. Y es que seguramente has vivido muchísimo, porque como soldado, yendo a estos sitios, yo creo que nos tienes que comentar demasiado, y te vamos a invitar que en próximas ocasiones estés con nosotros. Sí, me da mucho gusto seguir. Por lo pronto, me da mucho gusto. Pero mencionamos que todo lo que dijeron a estas personas y todo lo que les ha sucedido, hay otras cosas importantes, lo de la pelotita y todo. Okay. No jugar con esas cosas, ni llamar la atención, ni nada. Y no es un niño. Ustedes y yo sabemos que no es un niño. Son fuerzas malignas que quieren distraer a uno
de la creación de nuestro Padre. Así Claro es. que sí. Pues muchísimas gracias, Erasmo. Te agradecemos mucho. Y se va el audio. Y queremos también relatos y experiencias, y ya está con nosotros Santiago desde Tultitlán, en el Estado de México. ¿Cómo estás? Hola, bien, Gina. Hola, saludos a todos. Saludos. Bienvenido. Y pues ya listísimos para escuchar lo que nos quieres compartir. Sí, bueno, de hecho tenía varias historias, pero hoy en la mañana oí de la señora que su hermana, que vio que alguien le jalaba la energía. Sí. Ajá, una gemela, Sí, la gemela. Bueno, entonces me animé a contar esa porque a mí me sucedió eso a los 8 años. A ver, A ¿cómo ver, estuvo? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, pues yo a los 8 años, bueno, yo como tal sentía como la energía venía de lejos. Ujú. O sea, a mí me agarraba pero despierto. O sea, yo dormía pero presentía como venía, como una bola de... Era como una bola de energía que Ujú. venía por las calles, o sea, a una velocidad muy rápida. Sí. O sea, yo sentía que iba a llegar a mi habitación, como tal. Entonces ya cuando llegaba a mi habitación, agarraba forma física, traspasaba la ventana y agarraba forma física. Y agarraba a la misma forma que narraba ella, alta y delgada, con las manos puntiagudas. Ajá. Ok. Largos los brazos. Oye, pero ¿le podías distinguir el rostro o no? Sí, bueno, el rostro era como tal, como quemado, como un rostro quemado, y olía nauseabundo. Oh. Mm. Sí, muy nauseabundo. Entonces esto me llegó a suceder como alrededor de 10 días más o menos, o sea, noche tras noche. Pero como me agarraba despierto, pues yo no me dejaba, pero me quería como abrir la boca, o sea, con sus dedos, y me aventaba como un rezo. El rezo ya no me acuerdo, pero como que rezaba algo él. Ujú. Ajá. Y bueno, pues te invadía el miedo, como que se alimentaba de tu miedo. Ah, Claro. Estas entidades, esa es la característica, que tú al tener miedo y generar este miedo y y terror, a ellos los vas empoderando. Sí, bueno, de hecho yo me tapaba con cobijas ya los días siguientes, pero me las quitaba, o sea, me las jalaba, y siempre me respiraba, pero pues yo cerraba la boca, ya hasta que un día de plano ya no pude, y me la abrió, o sea, con sus dedos me la abrió y me pegó su boca, y me jaló, o sea, sentí como me jalaba energía de adentro del pecho. Ok. Y ya bueno, ya cuando se te satisfació se fue y ya no volvió a regresar. ¿Y ahí ya terminó o constantemente tuviste esta aparición? No, ahí ya terminó. Oye, pero entonces nada más fue en una ocasión. En una ocasión cuando me logró jalar la energía. ujú. Pero te estaba asediando en varias ocasiones, varias veces. Sí, ya me estaba asediando. Sí. Sí, ya me asediaba. ¿Tú qué edad tenías? 8 años. Ah, estabas pequeñito. pequeño. ¿No le dijiste Sí. nada a tus papás? No, ahora sí que no se me ocurría. Quizá porque no te iban a creer. Ajá. ¿Y a tus hermanos? No, tampoco. Bueno, Ah. de hecho mi hermana, que tenía en ese entonces 10 años, Sí. ella cuando llegamos a esa casa decía que veía una sombra parada, negra, Sí. acá enfrente de la cama. Ajá. Fíjate, dentro de este terror que me imagino te infundió este ser que no entendías, estabas muy pequeño, 8 años, Sí. lo bueno es que no fue constante esta presencia, sino que real, así, tal cual la pudiste ver, fue una ocasión y ya después Sí, no. desapareció. Ajá, sí, o sea, de hecho yo sí la veía porque abría mis ojos, Ujú. o sea, no los abría igual todos, Sí. para que pensara que yo seguía durmiendo. Pero Ajá. aquí das una característica muy específica en cuestión del olor, y esto Ah, nos sí. puede indicar
ya el tipo de energía que es, ¿no? Sí, era un olor nauseabundo, echado a perder. Sí, una energía negativa. Sí, así es. Vaya, pues Santiago, qué bueno que nos lo platicas porque seguramente algún amigo se puede sentir identificado con lo que tú platicas y entonces en ese momento cuando escuchamos que alguien más ha vivido lo que nosotros, ya nos da la confianza de también exponerlo porque no somos los únicos que tenemos este tipo de vivencias. Ajá. Sí, es algo así. Pues, bueno, cuando lanzaron la de Doctor Sueño, es algo similar a algo así. Ajá. Ok, pues muchísimas gracias Santi por haberlo platicado. Gracias. Que tengas excelente noche y a seguir escuchando relatos. Sí, gracias, hasta luego. Hasta luego, amigo. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, mi nombre es Rafael. Rafael, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Muchas gracias. Aquí de la alcaldía Gustavo Madero. Ah, perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar? Pues mira, tengo un relato que está medio macabro. Y resulta que esto hace ya algunos añitos, como unos 18 años atrás. Okay. Yo me encontraba pues, más pequeño, aproximadamente tenía yo como unos 8 años de edad. Y decidimos ir un día a visitar el famoso convento, el exconvento de El Desierto de los Leones. Sí. Entonces, a la entrada, pues no sé si ustedes sepan, que bueno, pues va uno entrando en los caminos del exconvento, entonces es muy oscuro. Inclusive tiene uno que entrar con veladoras o en un momento dado, pues hasta con linterna. Y bueno, pues íbamos efectivamente entrando en plan familiar. Yo recuerdo exactamente que yo iba de la mano de mi mamá y adelante de mí iba mi papá con mi otro hermano, igual de la mano, y también iba una amistad de muchos años, ellos iban por delante. Entonces, conforme íbamos nosotros caminando en ese pasadizo, se puede decir, pues cada vez penetrando más, la oscuridad era nula completamente. Cabe mencionar, Dina, que es un ambiente que tú vas llegando y sientes mucho frío, sientes un ambiente raro, extraño, pero bueno, pues decidimos ir caminando. Entonces llega un momento donde llegas a un punto donde tienes que seleccionar qué camino elegir. Es decir, llegas como una especie de glorieta en donde pues tú decides qué camino seguir, está por donde tú vas y dos laterales. Entonces nosotros decidimos tomar el camino que nos guiaba hacia el lado derecho. Y bueno, pues empezamos a caminar y era muy tétrico realmente. Para mí era pues algo nuevo, era la primera vez que entrábamos. Las paredes muy húmedas, inclusive el piso tierroso, mojado, un ambiente muy húmedo. Entonces seguimos caminando y exactamente el camino que nosotros elegimos, pues íbamos nosotros solos como familia nada más, y había mucho eco. Yo a esa edad percibí un ambiente muy seco, muy triste, muy desolador. Seguimos caminando. Sí. Yo quería expresarle a mi mamá en ese momento, pero pues íbamos con la emoción, con el miedo, con todos los sentimientos ahí pues hechos bolas. Y más adelante yo oigo al amigo de mi papá que le dice, mi papá se llamaba Charlie, Carlos, me dice, Charlie, allá adelante veo una presencia, espérense aquí, no se muevan. Entonces ellos dos caminaron solos y efectivamente lo que pudieron ellos percibir fue, bueno, yo me atrevo a decir, es el maligno, una silueta negra completamente. Entonces regresaron ellos y dijeron, vámonos, tenemos que irnos. Pero mi papá dijo, no, insistió, no, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Quizás por el morbo de investigar, de saber qué presencia se había presentado en esa hora, ¿no? Bueno, pues debimos seguir caminando, Dina. Sí. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? ¿Qué? Que nos volvimos a topar con ese ser
Ajá. Y yo lo recuerdo de una vestido de negro, completamente muy alineado, muy bien planchado. Traía un sombrero negro, una capa negra, pero me llamó mucho la atención, él traía un pentagrama colgado, como si fuera un tipo buñuelo grande. Hoy entiendo que era un pentagrama satánico, porque ese pentagrama lo he visto muchas veces en el resto de mi vida, efectivamente, y sobre todo las personas que practican el satanismo, ellos lo portan, ellos es un emblema. Inclusive cuando hacen algún rito satánico hay un famoso pentagrama que ustedes seguramente lo conocen, que es el de los triángulos entrelazados, Sí. y un círculo alrededor. Yo lo he visto en películas, lo he visto en imágenes donde precisamente la gente que practica el satanismo pues hace rituales, y en cada punta de los triángulos ponen pues unas veladoras encendidas. Y efectivamente pues ese era el ser que se nos había presentado en ese momento, y al momento que él hizo su presencia, su mirada era profunda, era muy, pues me atrevo a decirte que no se le aguanta la mirada, es una mirada muy pesada, pero sus ojos llenan pues muy hondos, como si tuvieras algo negro, pero sientes esa mirada, sientes esa presencia. Entonces mi papá, pues él lo que hizo es nos pidió que nos tomáramos de la mano y por favor empezábamos pues a rezar. En este caso empezamos a recitar el Salmo 23, conocido por muchos de nosotros. Claro. Entonces, entre más nosotros estábamos pues pidiéndole a Dios su protección en ese momento, pues él se molestaba, se reía, gruñía como un tigre, o sea, su gruñido era una forma agresiva. Es como cuando tenemos a nuestros cachorros que tienen ladridos agresivos, que te están alertando de algo malo, así más o menos era su gruñido. En cuanto a nosotros pues seguíamos pidiéndole a nuestro Dios que nos brindara de su protección, él se molestaba. Yo entendí que efectivamente pues era una fuerza del mal que había hecho presencia pues en ese lugar, y bueno, pues por ende empezamos a cada vez más a pedirle a nuestro Dios que nos brindara de su protección, y él emanaba más enojo, gruñía cada vez más. Entonces mi papá le decía: preséntate, dinos quién eres, qué es lo que quieres de nosotros. Y él en forma pues, burlona dijo: ustedes me conocen y saben perfectamente quién soy. Entonces mi papá insistía en retarlo, decirle: bueno, si te conocemos, entonces dinos quién eres. Y él dijo: mi nombre es Luciano, somos muchos. Híjole, y la televisión de cambio se le enchila la piel a pesar del tiempo, porque pues Legión, bueno, la Biblia habla de Legión, y Legión quiere decir muchos demonios, una legión de demonios. Entonces no me cabe duda que efectivamente el que se había presentado ante nosotros pues era el maligno. Claro. No sé en cierta fiesta decirte si era por Satanás, era el diablo, o efectivamente pues era un demonio guiado por mismo Satanás. No era él, porque era una ilusión precisamente. Nosotros practicamos desde hace muchos años el cristianismo, y bueno, pues la Biblia nos ha enseñado que efectivamente existe el bien y existe el mal. Claro. Nosotros lo que teníamos en ese momento, y pues te lo puedo decir, a pasar de los años, pues era una lucha espiritual. Era una lucha espiritual que el maligno pues precisamente aprovechó esa situación pues para hacer acto de presencia. Y lo que más destaca de este relato es que él empezó ya en una manera certera a decirle a mi papá: pues mira, tú eres un alcohólico, porque mi papá padeció mucho alcoholismo. O sea, le empezó como decimos, ¿no?, a sacarle sus trapitos al sol. Y mi papá le decía: ¿y tú cómo sabes eso de mí? Porque le decía: porque yo te conozco, porque yo sé quién eres y sé dónde has andado. No, y no, pues entonces imagínate cómo se puso eso. Y de tal manera que mi papá le dijo: bueno,
pues entonces dinos qué quieres ver o qué quieres de mí en un momento dado, ¿no? Porque pues a leguas él expresaba cosas de mi papá como si lo conociera. Sí. Entonces le dijo, es que lo que pasa es que tú en algún tiempo me anduviste buscando, anduviste en alguna secta, tienes familiares que han practicado el ocultismo. Y bueno, mi papá empezó a reconocer en ese momento, sí, mi bisabuela y mi abuela, papá y mi papá, que ellos practicaban siempre pues, la hechicería, practicaban la magia negra. Entonces eso conlleva a pues que a lo mejor el mal pasa de generación en generación. Entonces a lo mejor es una puerta que se abrió en un momento dado y nunca se cerró. Entonces cuando uno abre puertas, Dina, sí, abre también puertas aquí. Bueno, ya nos salimos pues del convento, pues como decimos hoy en día, muy sacados de onda, con miedo, con una incógnita. Bueno, pues ya nos regresamos a la casa. Y bueno, más adelante, unos días, me acuerdo perfectamente bien que mi papá se lo comentó a mi abuela. Digo, mira madre, fíjate que fuimos a tal lugar y tuvimos esta presencia y pasó esto y sucedió pues esta situación. Entonces mi abuela, efectivamente, como yo te digo que ella practicaba el ocultismo, ella tenía no le llamo don, sino esta cualidad de poder hablar con los espíritus y conectarse. Entonces, en una sesión que mi papá tuvo con la abuela, se presentó un espíritu en el cual le mencionó todo a detalle lo que había sucedido, y así como lo narró el espíritu que se presentó, así había sucedido. Lo más pues de terror es de que el espíritu le dijo, mira, en tal año tu hermano va a tener un accidente automovilístico y va a fallecer de esta manera. Y dice, no nada más eso, también más adelante yo te puedo asegurar que hasta le dio fecha y año. Le dijo, en tal día primero se va a ir tu mamá y después al año y medio se va a ir tu papá. Por ende, dice, tú también te vas a ir. Dice, tú padeces alcoholismo. O sea, lo mismo que le estaba diciendo el mal en aquella ocasión, este espíritu que se presentó como que le volvió a reafirmar lo que iba a suceder en un futuro. Y le dijo, eso que te estoy yo diciendo, antes de que suceda lo que yo te dije, el primero que se va a ir eres tú. Dice, tú vas a morir en una riña con unos compañeros de alcoholismo, y así es como tú te vas a ir. Pues mi papá se quedó muy sorprendido. Él dijo, bueno, pues si tú estás diciendo eso, pues solamente queda esperar que lo que tú estás ahorita atropellando y lo estás diciendo, pues se cumpla. Mira, lo que te puedo decir es que mi papá tiene 10 años de fallecido, y falleció precisamente así como lo había narrado aquel espíritu. El papá fue asesinado en su departamento por una riña con unos amigos de alcoholismo. Fue una manera pues muy trágica su muerte. A él pues le pasaron el cráneo y así fue como murió. Lo descubrimos ya pues 9 días después de su muerte. Y como a los 2 años se va mi abuela, y al año y medio se va también mi abuelo. Así como el espíritu aquel que había pronosticado los decesos de estas 3 personas tan queridas llamadas, pues así fue, Dina. Se ha cumplido todo, así como tal, y se lo expresaron, se lo platicaron, y así se cumplió, Dina. La verdad que a mí me queda muy claro que, como tú bien lo mencionas, cuando uno abre puerta, no la cierra, y el demonio anda buscando a quien devorar. Claro. Y así fue la triste historia del final de mi padre y de mis 2 abuelos. Y bueno, pues tú sabes que a veces el seno materno, cuando está el papá, la mamá, pues son los pilares de la familia. Al irse ellos, y prácticamente la familia se desintegró, cada quien tomó su rumbo. Y es algo triste realmente, ¿no? Algo mucho.
Claro, y es que es tan difícil, incluso personas que no creen en este tipo de situaciones dicen, no, ¿cómo va a ser posible? Pero yo creo que con el conocimiento que a través de los años juntos hemos escuchado estas experiencias, por supuesto que lo creemos y confirmamos que estas entidades negativas, la presencia de querer engatusar, es así la palabra, porque te pueden primero parecer un panorama que te parece atractivo, que por eso las personas se acercan a este tipo de cosas, pero después es muy difícil entender y vivirlo más, ¿no? Así en el caso que nos acabas de comentar, pues imagínate el accidente, la muerte y todo, pues es muy difícil para una familia que se desintegró. Efectivamente, Gina, es algo terrible. Mira, a mí me queda pues un aprendizaje de todo esto. Efectivamente, las personas que pues anden buscando abrir puertas y no saben en dónde se van a meter, en qué terreno, yo les invito a que verdaderamente primero tomen conciencia de lo que quieren hacer y de lo que están buscando, porque las consecuencias son fatales. Claro. Son fatales. Y la Biblia dice, vence al mal con el bien. Entonces, ahí es como debe de actuar uno, y la verdad, pues dice como dicen los abogados, con pie de plomo, ¿no? Porque no es cualquier cosa, no es cualquier juego, existe el mal, y bueno, pues ahí está, ¿no? Claro que sí. Pues Rafa, muchísimas gracias por haber estado aquí y te vamos a invitar a seguir escuchando relatos y participar cuando quieras. Con todo gusto. Muchas gracias, amigos, un saludo, un abrazo y sigamos con los éxitos de nuestro programa. Gracias, amigo. Buenas noches. Que estés muy bien. Ya tenemos aquí en la línea a Meya Farrera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gina. Muy bien, espero que ustedes también. También Sí. aquí listísimos ya escuchándote desde Minatitlán, ¿verdad? Sí, desde Mina. Quiero contarles un relato de cuando hace como 2 años nos pasó. Bueno, mi tía vive en Veracruz, Puerto. Entonces fuimos de visita, mi mamá y yo. Mi mamá pues ya está grande, igual mi tía. Y a mi mamá se le ocurrió irnos a Teciutlán, Puebla. Pues a dar un paseo, ¿no? De Veracruz nos fuimos a Teciutlán, Puebla. Y ya cuando veníamos de regreso de Teciutlán, Puebla a Veracruz, Puerto, y en el carro, pues yo dejé que mi tía y mi mamá pues se vinieran todas juntas, ¿no? Para que pues vinieran platicando y yo me senté pues sola, ¿no? El camión pues venía pues vacío, éramos pocos en el autobús. Ya veníamos de noche, yo creo que ya eran como las 10 de la noche que veníamos en carretera, algo así. Sí. Entonces pues en una parte muy muy oscura de la carretera, como yo venía sentada sola, no venía nadie conmigo, pues yo venía pues viendo por la ventana, ¿no? O sea, recorrí, ya ve que los autobuses pues traen una cortina, ¿no? Que uno la puede recorrer. Sí. Entonces pues yo la recorrí pues para ir viendo pues los señalamientos, porque ya era de noche, pues ya no se veía mucho, ya no había mucho que ver. Pero pues yo iba viendo así y iba con el celular, pero pues en un trayecto que estaba muy oscuro yo vi una silueta muy muy grande, como si fuera la figura de la Santa Muerte. Yo la vi en la carretera, o sea, la vi, estaba al lado de la carretera de pie. Entonces yo me quedé así como que parpadeé y ya no estaba, o sea, fue así como que flash la imagen, ¿no? Pero en ese momento pues la verdad yo sentí muchísimo miedo, así como que yo dije, ¿qué cosa? Dije yo, es de noche y lo que acabo de ver, ¿no? Entonces pues yo no le dije nada a mi mamá y a mi tía en ese momento, porque pues dije, ay, pues a lo mejor fue alguna visión mía, a lo mejor pues me imaginé cosas. Entonces les dije que pues yo vi eso en la carretera y
y sentí mucho escalofrío, pero pues no les dije nada a mi mamá y a mi tía. Pero al día siguiente, ya como platicando con mi tía, estábamos en la comida, yo les dije, yo vi algo raro, y me dijo mi tía, ¿qué viste? Y le dije, no me lo va a creer, pero yo vi una imagen como la Santa Muerte, pero muy alta. Le dije, estaba ahí en una curva, ahí estaba, le digo, y la vi con lo que trae en la mano, se llama hoz, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Yo la vi. Sí, la hoz de la muerte. ¿Sí? Eso lo traía, sí la vi, o sea, era. Y me dijo mi tía, ¿qué cosa? Así sorprendida mi tía me dijo, y le dije, de veras, la vi, y me dice mi tía, es que no me lo vas a creer, lo que yo vi. Y le dije, ¿qué vio, tía? Entonces me dijo, yo iba sentada a un costado de ellas, pero unos asientos más atrás. Dice que ella me volteó a ver, o sea, pues ella volteó, ¿no? Dijo, pues pensó que yo iba dormida. Dice, cuando yo te volteé a ver, dicen, ya, y la verdad hacía frío. Dice, yo vi clarito, así súper nítido, que la Santa Muerte iba a sentar. Y le dije, no me diga eso. Me dijo, sí, dice, pero cuando yo la vi, yo agarré mi frazada y me tapé la cara, me dijo, porque me dio mucho miedo, pero yo la vi que estaba contigo sentada. Y le dije, ay, no, tía, no me digas esas cosas. Me dijo, te lo prometo que sí lo vi. Y ya pues nos quedamos así como que pues muy pues sorprendidas, porque eso pues pasó pues en carretera. Ella la vio a mi lado y yo la vi en la carretera. Vaya. Eso es lo que pasó. Oye, pero te sorprendiste que sí. Incluso no quisiste comentarlo porque no te iban a creer o porque no querías que también tuvieran miedo. Pues no les comenté porque dije, a lo mejor no me creen y pues como ya es de noche, ya van así como que quedándose dormidas y no me voy a parar de mi asiento a ir a decirle eso nada más a mi tía. Y dije, ya luego se los cuento, ¿no? Y ya pues hasta el día siguiente fue que ya me animé y ya se los dije. Pero me llevé la sorpresa pues de que mi tía dice que iba sentada conmigo. Y yo me quedé así como que más me dio más miedo, ¿no? Claro. Ajá. Vaya, Mella, pues una situación que jamás vas a olvidar y nosotros agradecemos que la hayas compartido aquí. Bueno, gracias, muy amables por marcarme, estamos en contacto. Sigo Gracias. Escuchándolos. Hasta luego, amiga. Buenas noches. Adiós. Se cortaba un poquito su llamada, pero sí se entendió, ¿no? Se entendió el mensaje. Vieron a la muerte sentada junto a ella y eso a cualquiera le podría poner los pelos de punta. Imagínate tú cuánto miedo o qué sensación tan fuerte podríamos nosotros tener. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludándolos desde la delegación Miguel Hidalgo. Hola. Dice Kendra que también les manda saludos. Ojalá ya se durmiera mi hija, pero dice que no puede dormirse hasta que no termine de escuchar la mano peluda. Excelente. Pues miren, les platico, son dos situaciones diferentes que supe de las carrozas que no pudieron entrar. Una fue en mi pueblo y otra fue en Cancún, pero pues la que digamos tiene más relevancia desde mi punto de vista es la de allá de Chiapas. Cuando yo estaba en la escuela primaria, el conserje de la escuela, don Fernando, le decíamos Don Ojitos, porque tenía los ojos muy saltones. Este señor, no sé realmente a qué se dedicaba, aparte de lo de ser conserje, pero la gente le tenía mucho miedo, inclusive su esposa. Eran pues vecinos cercanos de la casa de mis papás. Nunca fueron amigos, sino vecinos.
el señor pescaba y vendía sus mazos de tenguayaca, que es el pescado de la presa de allá de Malpaso. Y bueno, el rancho de mi papá estaba ahí en Malpaso. Ahí fue donde ocurrió esto. Resulta que este señor se ahoga. Pescando, cae a la presa, se ahoga, no puede salir. Lo encuentran, no sé, 2-3 días después. Los ahogados, que yo sepa, el agua como que los vuelve a sacar días después, pero salen muy hinchados del vientre. Yo supongo que por el agua que tragan, no sé, esa parte no la sé. El caso es que encuentran al señor, lo van a enterrar en el cementerio y el municipio pues les designa una parte del cementerio donde van a enterrar al señor. Cuando van a cavar la tumba los sepultureros, resulta que del hueco empieza a emanar mucha agua. Cabe resaltar que el cementerio está en una parte muy elevada, estamos hablando aproximadamente de unos 15-20 metros de lo que sería a donde llega y termina o muere la calle, y ahí es como la loma, una parte alta, ¿no? Empieza a brotar agua y estamos hablando que es una parte elevada, agua como si fuera pozo, comentan los sepultureros. Entonces no iban a poder enterrar ahí al señor. Van, hablan nuevamente en el municipio, cómo está la situación, les designan un nuevo punto, van y empiezan a cavar, llegan a un punto de estar sacando la tierra, que se topan con un planchón de piedra y no pueden seguir con la excavación para enterrar al señor. Vuelven a manifestar que no se podía ir, les dan otro punto, se van a otro punto y hacen la excavación a donde iban a meter la caja, ¿no? Entonces, esto ocurre en abril, me acuerdo muy bien de las fechas, ocurre en abril, que van a enterrar al señor. Avisan que ya puede subir la carroza con el féretro, por lo que ustedes gusten mandar. Se desató una lluvia en abril, pero de esas lluvias que dices, el cielo se está cayendo, pero a pedazos por los relámpagos, truenos, una lluvia fuerte que no dejaba ver, y esperan que la lluvia pase para enterrar al señor. Cuando llegan al cementerio en la carroza, pues la carroza no podía subir al cementerio. Las llantas patinaban porque el barro no permitía el acceso a la carroza. Claro. Le intentaron por 1000 cosas, pusieron tablas, la carroza no avanzaba, se les apagaba el motor, se regresaba la carroza, no tenía fuerza en el motor para subir. N cantidad de cosas que pasaron con la carroza que no podía entrar al cementerio. Entonces los sepultureros optaron por agarrar el féretro y subir los sellos a hombro, ¿no? Se cayeron con todo el ataúd, y bueno, cuando por fin lograron accesar al cementerio a donde iban a enterrar a don Fernando, pues la sorpresa es que esa parte se había desgajado con la lluvia y ya no había fosa en donde enterrar a don Fernando. Bueno, yo me reía, pues obviamente, de que se habían caído los sepultureros con el ataúd y todo, pero pues los adultos, incluidos mis papás, comentaban que cómo era posible que a don Ojitos no pudieran enterrarlo. Entonces su esposa, doña Margarita, comentó que era mejor devolverlo a la presa, que don Fernando había sido muy malo en vida, que había hecho cosas
muy horribles que ni la mismísima muerte lo quería en el cementerio, y que don Fernando, pues por sus acciones no iba a descansar nunca en un lugar santo. Me quedó muy grabado eso, y en ese momento de mi vida, yo que habría tenido 11, 12 años, que supe por primera vez que solamente habían dos zonas de reposo santos, que era la iglesia y el cementerio. No sé si eso sea real o no sea real, si así sea o no, pero me quedé con eso grabado, que solamente las dos zonas de reposo para un difunto sería el cementerio y una iglesia. No sé si eso sea verdad, ustedes tendrán mejor opinión, pero ese es el relato de cómo Don Ojitos terminó en la presa Nezahualcóyotl, o mejor conocida como la presa Malpaso, porque la carroza no pudo accesar al cementerio, y el mismo cementerio vomitó a Don Ojitos, que no lo aceptó ahí adentro. ¿Cómo ven? Fuerte, sí, fuerte. Y entonces, por lo que entiendo, sí echaron a Don Ojitos a la presa, ¿no? Ahí terminó. Algo que por su... Una persona que en vida hizo muchas cosas malas, y entonces, pues ni la mismísima muerte, como nos dijo Ena, lo quiso. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Oscar, Oscar, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? desde Las Vegas, Nevada. Eso, Ya amigo. reportándote de Las Vegas, y nos da muchísimo gusto. ¿Y qué nos quieres contar, Oscar? Yo tengo años, tengo 43 años y tengo varios años escuchando el trabajo que han hecho ustedes, Gracias. tanto como tú y como a Gina, Nacho, y yo sé que y fui no sé cómo le puedo llamar, audio, o escuché a Juan Ramón. Sí. Y fíjate que una cosa bien interesante, que cuando descubrí que ustedes siguieron con este proyecto, me pareció sumamente interesante, pero desde aquellos años me pareció muy interesante seguir con el, ¿cómo te voy a decir? Tenía una inquietud de descubrir lo que había más allá, ¿me entiendes? Sí. Y de descubrir todo lo que como escuchar casos de personas y todo ese tipo de cosas, y me interesó mucho. Y fíjate que a raíz de eso empecé a leer libros. Sí. Para un poquito hacerte la historia corta. Y me interesó mucho. Entonces me interesó mucho, y entonces empecé llegó una edad donde empecé a leer libros, como de, te voy a contar este relato, mi experiencia. Claro. Este libro de chamanismo, encontré una vez, me cayó en mis manos en una biblioteca que encontré aquí en Las Vegas. Encontré este libro de chamanismo, ¿verdad? De chamán, ¿verdad? De donde te explicaba de cómo hacer como ritos, ciertas cosas rituales, donde podrías tú ir a ciertos lugares, como se puede decir de cuenta, como aquí en Las Vegas existe una parte donde le llama Red Rock, montañas rojas. Sí. Y en esas montañas rojas es donde había unas como cuevas, ¿verdad? Cuevas pues, donde uno podía ir y experimentar con la naturaleza, porque muchos de estos ritos te explicaban que tenían que hacer estos ritos, pero en un ambiente en la naturaleza, ¿verdad? Te digo, no soy un experto, empecé a leer el libro y me interesó mucho, y lo empecé a leer y practiqué varias cositas ahí, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalles, pero practiqué varias cositas ahí.
cómo descubrir el animal que te protege, porque supuestamente hay animales que te protegen, y yo pues dije, bueno, vamos a calarlo, ¿verdad? Y lo intenté y lo calé, muchas veces no tenía resultados, pero una vez, sin ni siquiera pensarlo, me encontré con que estaba meditando, ¿verdad? Estaba meditando en esta montaña y ni siquiera yo estaba pensando en realizar el ritual ni nada de eso, simplemente meditando. Y en esta cuenta que empecé a observar entre la hierba que existía ahí, ¿verdad? Empecé a ver así que se movía y me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y yo creí que era alguna persona que venía caminando y todo, pero no, se me apareció un que hoy ya lo reconozco, era un animalito. Yo vi este animalito, pero yo no, en ese momento yo no sabía ni qué era, pero era como un zorro, se llama, ¿verdad? Uh-huh. Un zorro con la cola así esponjada, las orejas larguitas y todo. Sí. Pero para ese entonces ya había pasado yo como yo creo que un mes, 2 meses que yo había intentado, ¿entiendes? O sea, a raíz de este libro que leí, había intentado ver si de veras funcionaba o no, pero completamente lo había olvidado. Y me acuerdo que vi este zorro y dije, wow, dije, qué bonito animal, pero haz de cuenta que el animalito se me quedó viendo directamente en los ojos y yo lo vi, pero como te digo, yo estaba meditando en ese momento y lo observé, y ese animalito sin asustarse, sin sentir ningún temor, ni yo, a pesar de que vi que algo que se movió entre la hierba. Sí. Y de repente observé que salió. Uh-huh. Y dije yo, wow, dije, ¿qué onda? Y este animalito, un zorro. Entonces me quedé viendo, y él se quedó viendo, y como que me miró a los ojos, y yo lo miré a los ojos. Sí. Y yo dije yo, ¿qué onda? Y se dio la vuelta, y se fue. Y yo dije yo, wow, dije esto. Entonces empecé a pensar, dije yo, ¿esto qué es? O sea, dije, esto tendrá que ver con ¿me entiendes? Con lo que leí del libro y lo que empecé a ver, lo que empecé a ver del libro. ¿Tendrá que ver algo que ver? Y dije, ¿sabe? No sé. Entonces no le encontré explicación. Total, te digo, para no hacerte el cuento largo, sí. Empecé a observar cosas que empezaron a suceder en mi vida, que empezaron a cambiar, cosas que yo deseaba se realizaban, personas que en determinado momento me sentía yo como que me afectaban en mi vida. Te estoy hablando así como laboralmente en mi trabajo, o personas que yo sentía que como que envidiaban ciertas cosas de mí. Sí. Les empezaban a suceder cosas, a suceder cosas extrañas. Y te estoy hablando así cosas que me doy cuenta de que personas que en mi trabajo me caían mal, o haz de cuenta, me gritaban o me hacían sentir incómodo en el trabajo. Sí. Y de repente ¿sabes qué? Los despidieron. Okay. O sea, amigo, era como si una magia estuviera actuando a tu favor. Y de veras, o sea, y yo dije yo, wow, ¿qué onda esto? Pero ¿sabes qué? Me empezó a entrar miedo, porque yo de repente, bueno,
¿Sí? Pues sí, porque de repente sentiste que el hecho de estar con alguien mal o que tú desearas para cualquier persona pues algo negativo, resulta que se iba a convertir en realidad, ¿no? Exacto. ¿Y sabes qué? Me asustó, porque en realidad igual hay unas personas que yo les deseaba algo que me caían gordas, o sea, sinceramente, me caían gordas y ¡pum! Me sucedía algo. Y qué bueno que pude entrar, de veras, se me hace así como algo que, ¡wow!, sensacional. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigo, pues ahí está. Por lo menos sí nos platicó su experiencia, cómo estaba. Gina, ¿nos despedimos? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos mañana. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Así es, nos vamos. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.